¿Qué tal, estimados estudiantes? Hoy resolveremos un problema relacionado con el segundo parcial. Se tiene un mol de monóxido de carbono, el cual se comprime adiabáticamente y en una sola etapa con una presión constante de oposición igual a 20,6645 kilogramos centímetro cuadrado. Inicialmente el gas se encuentra a 303 Kelvin y una presión de 101,325 kilopascales. Determina, inciso A, la temperatura final, inciso B, la variación de energía interna, inciso C, el trabajo, inciso D, el calor y por último la entalpía. Encaremos entonces este problema considerando primero los datos proporcionados. Se tiene un mol de monóxido de carbono, el cual es diatómico. Para este gas, entonces, al ser diatómico, consideraremos la capacidad calorífica, la presión constante igual a 7 medios de R, lo propio para CB, 5 medios de R, y también consideraremos el valor de gamma igual a 1,4. Ahora bien, vamos a extraer los datos iniciales y finales para poder comprender el problema. En un primer caso se nos indica que tenemos el gas que está a una temperatura de 303 Kelvin, a una presión inicial de 101,325 kilopascales y un volumen inicial que lo vamos a denotar como B sub I. Nos indican que vamos a comprimir adiabáticamente dicho gas. Por lo tanto, aquí tendremos el intercambio de calor igual a 0, ¿no? En las condiciones finales, por lo tanto, tendremos un gas comprimido, ¿no? Con un menor volumen. Nos indican que la presión de oposición es igual a 20,6645 kilogramos centímetro cuadrado. Esta presión de oposición, para llegar al equilibrio, será considerada como la presión final, en nuestro estado final. ¿Estamos? Y los datos que tenemos son los siguientes, ¿no? La temperatura final no la conocemos. La presión final, sí es dato, es igual a 20,6645 kilogramos centímetro cuadrado, ¿verdad? Esto, usando los factores correspondientes, corresponde igual a 2026,94 kilopascales, ¿no? Y el volumen final lo denotamos con B sub F. ¿Vamos? Entonces, ya recolectados los datos, empecemos a resolver el ejercicio. Vamos con el inciso A, en el cual se nos pide determinar la temperatura final. Vamos a aplicar en una primera instancia la primera ley de la termodinámica, que corresponde a la ecuación 1, ¿no? Al ser un proceso adiabático, entonces corresponde que el calor sea 0, ¿verdad? Por lo tanto, la ecuación 1 se transforma en la expresión mostrada a continuación, ¿no? Pero también podemos indicar que para un proceso adiabático, la variación de energía interna y el trabajo vienen dados por las siguientes expresiones, las cuales vamos a reemplazar en la ecuación 2. Además, como no tenemos los valores del volumen final ni del volumen inicial, además considerando que se trata de un gas en este caso, al cual lo estamos considerando como ideal, podemos aplicar la ecuación de estado tanto al inicio como al final para poder expresar el volumen en función de las otras variables, ¿no? Entonces despejamos el volumen de la ecuación de estado y esto vamos a reemplazar en la ecuación 3. Tendríamos la siguiente expresión, ¿verdad? Acá podemos realizar alguna simplificación, ¿ya?
el número de moles se simplifica. También podemos recordar que la capacidad calorífica a volumen constante, antes de ello, perdón, la presión de posición hemos indicado en el equilibrio será igual a la presión final del gas. Así, en este caso, la capacidad calorífica a volumen constante, en este caso será igual a 5 medios de R para el gas diatómico, ¿no? Por lo tanto, la expresión en este caso será la siguiente. Podemos realizar las simplificaciones adecuadas y podemos observar que de esta expresión nos queda simplemente despejar el valor de la temperatura final, que es lo que se nos pide allá. Ahí tenemos entonces dicho valor, igual a 1948,23 Kelvin. Vamos con el inciso B. En el inciso B se nos pide hallar la variación de energía interna. Habíamos expresado ya anteriormente la ecuación para este proceso adiabático viene dada por la siguiente expresión, ¿no? La variación de energía interna es igual al número de moles por la capacidad calorífica a volumen constante por la variación de temperaturas. Tenemos todos los datos, los podemos reemplazar, se presentan a continuación los datos, ¿no? Realizando, en este caso, las simplificaciones correspondientes, podemos observar que se tiene una variación de energía interna igual a 8172,68 calorías, que sería el inciso B. En el inciso C se nos pide hallar el trabajo. El trabajo se lo puede hallar de la ecuación 2, de la ecuación de la primera ley, ¿no? De la primera ley de la ecuación 2 tendríamos la siguiente expresión, al ser el calor igual a 0, ¿no? Por lo tanto, el trabajo será igual a menos 8172,68 calorías. Por último, se nos pide hallar el calor. Al ser un proceso adiabático, recordemos el calor es 0, ¿no? En el inciso E se nos pide hallar la variación de entalpía. La variación de entalpía se hallará para este proceso con la siguiente expresión, ¿no? Que es igual al número de moles por la capacidad calorífica a presión constante por la diferencia de temperaturas. Reemplazando los datos, tendremos entonces el resultado correspondiente, igual a la variación de entalpía igual a 11.441,75 calorías. Gracias.